¿Quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo? ¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Liberarte, el espacio en el que a través de la reflexión y el diálogo de tus ideas, de nuestras ideas, romperemos tu psique y también las cadenas que te atan a la rutina incesante de esta modernidad. La filosofía, la política, el arte, el cine, la poesía y la ciencia serán la antorcha con la que cada semana juntos saldremos de esta monótona oscuridad. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy, ¿cómo están, querido Hagen? ¿Cómo están, Feggy? Hola, Samuel. Muy a gusto de estar de nuevo contigo y con todos ustedes. Les quiero recordar nuestras redes, que son liberarte.weebly.com. Nuestro Facebook es Liberarte con 3 As. Y al finalizar 5. Y también nuestro podcast, Liberarte Podcast, en Spotify. Cualquier cosa también, comuníquense en @HagenNegro, que es mi Twitter, y los estamos esperando. ¿Qué tal, Hagen? ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo están? Un gusto de nuevo compartir este espacio con ustedes. Ya listísimos para el programa del día de hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se sintieron con el programa pasado? Excelente, ¿eh? Vi que tenemos ahí unos escuchas de Chile, Argentina y varias partes. Les agradecemos mucho por darnos un poco de su tiempo y escucharnos. ¿Y tú, Hagen? No, pues yo muy bien, me sentí muy bien, y ahí hay 2-3 anécdotas chistosas con nuestro nombre, pero pues ya luego las platicaremos. Pero recuerden, nuestra identidad siempre Liberarte 4, entonces está muy bien. ¿Qué tal, amigos? Entonces, comenzamos el día de hoy. Tendremos el capítulo denominado El mito de Sísifo de Albert Camus, presentado por Feggy. Así es, gracias, Samuel. Pues, antes que nada, quisiera ponerlos un poquito en contexto de este capítulo. Vamos a hablar sobre la obra de Albert Camus denominado El mito de Sísifo, que fue un ensayo que él escribió en 1942 y utilizó el mito de Sísifo, que pueden encontrarlo en la Ilíada, este libro de Homero. Y pues les voy a platicar más o menos cómo va el mito. Si bien es cierto, hay varias versiones. Por lo regular se cuenta que Sísifo fue el fundador y el rey de Corinto, que era un rey hábil que ambicionaba el dinero, que era promotor de la navegación y el comercio. Sísifo fue el testigo del rapto de la ninfa Egina por parte de Zeus. Creo que muchos aquí conocen la personalidad de Zeus y saben que tenía un apetito sexual voraz, secuestraba a muchísimas mujeres y se metía de todas formas con ellas, ¿no? Y ante este hecho, Sísifo guardó silencio, hasta que Asopo intercambió ese secreto a cambio de una fuente de agua dulce para su pueblo, para Corintio. Y esto molestó a Zeus. Entonces, Zeus, molesto porque lo acusaron, mandó a Thanos para que matara a Sísifo. Sin embargo, Sísifo era muy hábil y logró engañarlo, y precisamente con los grilletes que Thanos tenía para apresarlo, los utilizó Sísifo en su contra. Y cuando Thanos es apresado, pues evidentemente nadie en la Tierra murió durante un tiempo, hasta que Ares tuvo que intervenir, también ya molesto. Hasta aquí hay dos cosas importantes. Sísifo ocasionó la ira de Zeus y de Ares. Pero como les comentaba, Sísifo es un rey embaucador, un rey muy hábil. Y cuando Ares fue por él, Sísifo ya le había indicado a su esposa que no le rindiera ningún rito en su honor tras su muerte, que no le rindiera ningún homenaje, porque Sísifo lo utilizaría para decirle a Ares que le permitiera regresar a la vida para vengarse de su esposa, porque no le había hecho ninguna ceremonia fúnebre. Y Ares cayó. Le permite regresar a Sísifo a la vida, y algunas versiones cuentan que pues ya murió de viejo. Que hasta que murió de viejo y regresó al inframundo es cuando se le impuso este castigo, que consistía en cargar una piedra redondeada desde la base de una montaña hasta su cima. Y una vez que llegaba a la cima, él veía cómo esta caía rodando de nuevo hasta el punto de partida. Esta era la pena que Sísifo tuvo que cumplir. Y no es una pena que se base en lo físico, no se basa en la humillación, sino que se basa en la experiencia del sinsentido.
Y yo considero que por esto Camus utilizó este mito. Por eso Camus utilizó el Sísifo para fundar su filosofía de lo absurdo. Una filosofía en la que él desarrolla un conjunto de ideas asociadas con el concepto de lo absurdo y de la inutilidad de la vida. Para Camus, las principales cuestiones filosóficas que deben ser abordadas son: ¿cuál es el aspecto de la vida que hace que merezca la pena ser vivida? O qué es lo que hace que el suicidio no sea la opción que más nos seduzca como personas. Él, al principio de esta obra, afirmaba que el único problema filosófico realmente serio es el suicidio. Y aquí hay algo importante. Él rechaza el suicidio. Curiosamente, como todos los pesimistas, rechazan el suicidio por más que hablen de él. Porque para él tomarse seriamente el absurdo significa aceptar la contradicción entre razón y deseo en un mundo irracional. Y evidentemente el absurdo no existe sin el hombre. Por eso rechazaba el suicidio. Él decía que la contradicción debe ser vivida y que los límites de la razón deben ser aceptados sin falsas esperanzas. Pero el absurdo jamás debe ser aceptado plenamente. Por el contrario, el absurdo demanda ser confrontado con constante rebeldía, porque así gana la libertad. Entonces, el mito de Sísifo es una metáfora presente en la vida moderna. En el trabajo, en una fábrica o en una oficina es una tarea repetitiva. Podemos decir que esta tarea es absurda y trágica, pero solo en las ocasiones que nos hacemos conscientes de ellos. Y también me gustaría comentarles algo importante, y es que Camus, al igual que su amigo Sartre, antes de que se pelearan, claro, son existencialistas. Y una de las principales premisas de esta corriente es que la vida en sí misma no tiene un sentido. Por eso Camus, a lo largo de su obra, nos abraza o nos exhorta a que le demos un sentido a la vida y que no caigamos en la trampa de adoptar una existencia como la que el Sísifo. Como la que el Sísifo tenía que arrastrar la piedra ladera arriba una y otra vez. Nos invita a que no hagamos eso. Incluso hay una parte de su obra en donde dice, y se las voy a citar textualmente porque me encanta, dice: despertar, tranvía, 4 horas de oficina o de fábrica, comida, tranvía, 4 horas de trabajo, cena, sueño, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, al mismo ritmo. Ese es el trabajo de Sísifo. Es una metáfora de actualidad. Y yo quisiera preguntarles a todos ustedes, ¿cuál es la piedra que están arrastrando? De acuerdo, Fegui, ¿qué opinas, Javen? No, pues es un tema muy interesante. Sinceramente, yo también he leído ese ensayo, y pues esa idea del suicidio está presente en muchos pensadores, incluso hasta Marx tiene un texto que se llama El suicidio. Emilio Durkheim tiene otro que también es el suicidio, que de hecho es la idea central de su descripción de sociedades, sociólogo. Weber también habla del suicidio. O sea, el suicidio ya está presente en muchas obras de muchos sociólogos, filósofos y en los mitos, ¿no? Pero sinceramente no puedo estar más en desacuerdo tanto con Camus como con esta idea de que nosotros cargamos una piedra, pero pues es que eso es la vida. O sea, la vida siempre ha sido una repetición. Imagínate que le digas eso a tus células, a tus microorganismos que hacen que tú vivas como tal, a tu cerebro, a tus neuronas, pues nadie haría el trabajo, ¿me entiendes? O sea, y entiendo lo que trata de decir Camus, con que al final pues todo es absurdo y no ganas nada, pero es que yo creo que idealizaron mucho la vida ellos. Y yo entiendo por qué la idealizaron. Porque, como dice bien Fegui, es algo moderno, o sea, esto es algo nuevo. Porque en la vida anterior a la modernidad, y aquí entiéndase que la modernidad es algo que surge con las revoluciones liberales, más la francesa del 1789, pues el mundo individual se veía a sí mismo como el centro. O sea, el individuo ya es el centro de su vida. Y antes no era así. O sea, antes llámese por dioses o por destino, o por, no sé, una vida con más nobleza, literal, o con más amos, llámese Dios, señor feudal, el rey, el papa, pues tenías una vida muy diferente. O incluso aquí en Latinoamérica, en las épocas prehispánicas, pues todo era muy, muy sagrado. Entonces pues tu vida no valía tanto, ¿sabes? Entonces no era absurdo. Entonces yo creo que ahí si no se equivoca Camus, porque sí dice que es moderno, se equivocan los existencialistas en decir que la vida es eso. Y pues no, la vida para ellos, y ese es el problema con el existencialismo francés,
que interpretaron mal a los nórdicos como Kierkegaard, que sí era un existencialismo muy, muy pesimista, y dijeron que la vida no valía nada, pero para criticar a lo que estaba establecido en ese entonces, ¿no? Porque creo que era muy rebelde Camus, ¿no? No Samiel, ¿o cómo era? A ver, dinos más sobre él, ¿qué opinas? Pues escribió Camus varias obras, incluidas La peste y El hombre rebelde. Pero no sé si ya hayas terminado, Hagen, para continuar con mis primeras premisas de este interesante tema. No, pues no quiero agotar todas las manzanas en la primera intervención. Nada más decir que para mí es algo equivocado y ya expondré por qué, pero sí quisiera que nuestros podescuchas quisiera, pues acabamos más de Camus, ¿no? Siempre causando controversia, Hagen, siempre. Claro, pues es que si no es interesante. No, pues es que en serio les voy a convencer de por qué no estoy de acuerdo con eso. Comencemos con varias premisas. En primer lugar, queremos decirle a los que escuchas que cualquier mito, incluido el mito de Sísifo, en primer lugar, nosotros no somos psicólogos, nosotros no somos psiquiatras. Si alguien tiene algún problema de este tipo, de esta índole, hay especialistas. Nosotros nos vamos a concentrar únicamente a disertar acerca de este ensayo de Albert Camus. En primer lugar, quiero comentarles ¿qué era la mitología para los antiguos? Para la antigüedad era la psicología moderna. Por eso se puede decir que la mitología es la psicología de la antigüedad y la psicología es una mitología de lo moderno, de lo actual. Estos mitos a los que nos refieren los griegos y los mitos de cualquier civilización antigua tienen un propósito. ¿Qué son los mitos? Vamos a partir de ahí, ¿no? Un mito es una metáfora que hace una personificación de dioses, y estos dioses recaen en la psique del ser humano. También nos pueden reflejar ciertas experiencias de vida, del universo y del propio cuerpo humano. ¿Cuál es la esencia del mito? Yo considero que la esencia de un mito, y de ahí quiero partir, no es la de ofrecer una educación moral, ya que los mitos tienen esos procesos subjetivos y que son fundamentales para una transformación interna. Un mito no perfecciona lo moral, un mito nos indica un proceso a seguir, que es la mente actúa sobre la mente, el cuerpo sobre el cuerpo, y para la comprensión y transformación de estas imágenes míticas o de cualquier tipo de palabra que sea transmitida de oído a oído, deben significar un proceso interno, y ese proceso interno debe de ser transformador. Ahora bien, ¿quién es Albert Camus? Es un existencialista. Contrario a lo que dice Hagen, yo creo que es netamente un vitalista. Ahí sí difiero completamente. ¿A qué nos refiere este mito? En primer lugar, si vale la pena o no vivir. Y esta es la pregunta fundamental de este discurso y fundamental a la que él hace referencia de toda la filosofía. Si el mundo tiene 3 dimensiones como él lo refiere, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, esto no nos interesa. Lo que nos interesa es saber si vale la pena o no vivir. Y creo que ahí radica la importancia de conocer este mito y de interpretar bien lo que dice Camus para evitar el pesimismo y para evitar ciertas contradicciones que hagan que una persona sea alentada al suicidio. ¿Qué nos puedes decir, Feggy, Hagen? No, pues yo coincido contigo, Samuel. Contrario a la postura de Hagen, y no es por aventarte un montón, pero yo creo que también es un vitalista. Lo que busca Camus en el Sísifo es dejar en claro que hay que marcar los límites de nuestra razón y dejar de buscar algo en el más allá, que te aferres a esta vida, que busques hacer tu vida aquí, vivirla realmente, dentro de los límites, una vez más, de tu razón y de tu conocimiento. Y hay una frase de Chestov, un filósofo ruso, que dice que para lo racional el hombre se basta a sí mismo y para lo irracional busca a Dios. Y es así. ¿Qué opinas, Hagen? No, pues no, pues ya no supe que si Feggy terminó bien con la frase, pero hasta esa frase refuta a Camus porque, o sea,
la racionalización de un más allá es lo que te lleva a creer en cosas que no va a haber en esta vida. Y eso te crea una frustración, un pesimismo. Pero entonces, ¿lo irracional es Dios o es lo más racional? O sea, no entiendo. Pero en todo caso, más que la idea de Dios, a mí lo hubiera dicho así Camus entonces. O sea, yo creo que no hay una interpretación válida de nada. Ese es el problema. De hecho, eso significa interpretación. Que no hay una interpretación, si no, no sería interpretación, ¿sabes? O sea, sería algo muy literal, muy objetivo, y no es así. Entonces Camus lo hubiera dicho así, pero yo creo que Camus lo que sí quería pasar o plasmar es como que el pesimismo de esta vida. O sea, yo sí creo que puede tener una interpretación vitalista, pero ya en el momento en que alguien dice, es que esa es la interpretación correcta, no se vayan por la otra, entonces no necesito leer el mito de Sísifo de Camus, ¿sabes? Entonces mejor necesito que me digas que hay que vivir bien, que hay que amar la vida y esas cosas. No, Entonces, claro, es que no se trata de imponer la interpretación de nadie, o ¿no? sea, entonces por eso Porque te digo tú que hablas de Dios y que dices que a lo mejor lo hubiera dicho de otra forma, precisamente Camus en una parte sí establece que lo que más ha pensado y lo que más malestar le ha causado es la idea de Dios. O sea, con lo que está peleado realmente Camus es con esa idea. Y obviamente yo digo que es muchos un filósofos sesgo también lo han estado. pero yo creo ¿Cómo, que eso es Javier? un sesgo de los iluminados, eso, de que estar en contra de Dios por estar en contra de Dios, porque mira, ahí te va, mi crítica con el Sísifo no va tanto en la idea de Dios, mira, según yo, esto es un síndrome del desencantamiento del mundo, o sea, que tú te desencantas del mundo, ¿no? Por la modernidad y todo eso, pero yo preferiría que hubiera interpretado un Sísifo anti-Sísifo, ¿sabes? Porque yo no veo que sea un castigo, yo creo que es una alegoría de la vida, y ya depende tú si es un castigo o no, yo lo quiero entender así. Porque también hay un término que se llama antropotécnica, que les quería mencionar, que es la mejora del humano por sí mismo, y la vida es una antropotécnica en sí, porque se basa ¿en qué se basa la antropotécnica? En un entrenamiento, y el entrenamiento siempre es repetición de algo, pero literal, o sea, tienes que repetirlo. O sea, aunque tú tengas la teoría de cómo hacer la vida, de cómo estudiar tal ciencia, etcétera, no importa. La verdadera perfección va a salir de la práctica y de la repetición. O sea, no te sientas avergonzado si tú haces algo y te sale mal, y lo haces a la segunda y te sigue saliendo mal, y así y así. Te apuesto que lo vas a hacer bien, y así es la vida. O sea, si no le encuentras un sentido hoy, te apuesto que mañana también, y si no mañana, y si no así. O sea, yo no creo que haya una interpretación positiva o negativa en el mito de Sísifo de Camus, sino que más bien Puede uno que le sí debe. la haya, ¿sabes por qué? Porque si todo lo que tú acabas de decir, que es repetición, monotonía y continuidad en un solo sentido, lo aceptas, es ver al Sísifo feliz. Si te resignas a que ese es lo que hay y habrá, es ver al Sísifo feliz. Porque entonces la tarea que en un principio para ti podría haber parecido absurda, pues seguirá siendo absurda, pero la estás aceptando y estás siendo feliz con ella. No, es que yo no creo que sea absurda, porque él es ¿A muy dónde te va a claro. llevar? ¿A dónde te O sea, llevaría eso? no, es que sí hay Vas a sentidos de la alcanzar vida, un cierto grado de perfección, pero no más allá de eso. pero es ¿Saben que qué, yo creo amigos? que sí hay un grado de no absurdez en Sísifo, o que más bien se aventuró mucho Camus al poner eso, que yo no creo que sea Camus, ojo. Yo creo que sí es el existencialismo el que trató de poner una verdad, que es que la vida no importa. La época. Exactamente. Y ya desde que tú dices quizás la época, entonces eso no es la verdad. O sea, porque es lo que te digo, el mundo antiguo, el mundo preliberal, el mundo premoderno, sí tenía muchos sentidos. O sea, aunque sean irracionales, dioses y eso, pero sí tenía un sentido en que tu vida, créeme que no valía nada, que incluso la muerte no te asustaba. ¿Qué La opinas muerte tú? ¿Saben no qué, era... amigos? Creo que hay que diferenciar dos cosas, ahorita que están comentando. La primera es este absurdo del que hace referencia es Albert Camus, el absurdo, o sea, llegar al absurdo, al total pesimismo, no vale la pena vivir, no soy nada en este mundo, en un universo paralelo no me encuentro satisfecho, o sea, juegan con las emociones, pero una cosa es el absurdo, ¿no? Una cosa es el absurdo de juzgar si la vida vale o no la pena vivirla, por así decirlo, y otra cosa es muy distinta darle el sentido a la vida, y es ahí concuerdo completamente con Hegel. A través del método, a través de la repetición, a través del rito, a través de un esfuerzo constante, creo que se logra romper este absurdo del que habla Camus. Porque imaginémonos, ¿no? O sea, yo lo veo así. Creo que las 6 de la mañana
por así decirlo, en mi caso, de un lunes, es la completa representación del absurdo de Camus, porque te levantas a las 6 de la mañana y comienzas un ciclo, pero ese ciclo no debe de ser de manera negativa, por así decirlo, no te debe de llevar al pesimismo de la repetición, de ver a la repetición de una manera negativa, sino ahí sí estoy de acuerdo con Hagi, utilizas la repetición, utilizas un ritual para mejorar día a día, porque la vida es eso, o sea, la vida es enfrentarte, el sentido uno la da, y una vez que te das cuenta de que, de que te vas a morir, ¿no? De que ya no vas a estar aquí, de que rompes con el absurdo que habla Camus y le das un sentido a la vida a través de esta repetición, a través de este ciclo, creo que es ahí la interpretación que yo le doy al mito de Sísifo. Yo creo que no rompe con el absurdo, Samuel, y lo voy a tratar de poner en un ejemplo de por qué no. Hablamos de repetición, de perfeccionamiento, de virtud, de ritual, ¿no? Imaginemos que una persona hace ejercicio, se levanta temprano, corre, se alimenta sanamente, trabaja, tiene una vida muy estable y vive a los 70. Y otra persona no hace nada de eso, es sedentaria, come mal. Sí, ¿Cómo trabaja, es vivir a los 70, amigo? pero tiene malos hábitos y vive hasta los 60. Ah, ok. O sea, a una le llegó la muerte a los 60 y a la otra a los 70. ¿Realmente hubo una diferencia? Yo sí quiero... Al final, con la muerte, todo ese ejercicio, esos buenos hábitos, que hay que hacerlos, claro, no incentivo a que no, fueron absurdos. No, amigo, al final no trascendieron más que en esta existencia y en esta vida, porque te permitieron vivir bien aquí. Concuerdo, pero vas a lo mismo. No, Fey, ¿sabes qué es personal el sentido de la vida de cada quien? Es que no, claro, sí, el sentido de la vida sí. Hay un filósofo. Pero lo absurdo eso es general. No, el absurdo, no, o sea, es que, romper el absurdo de Camus es darse cuenta de que la vida no vale nada. O sea, para mí, en mi interpretación. Pero vívela. Y aceptas que la vida no vale nada, ¿no? Aceptas que esa vida, o sea, que te vas a morir, aceptas la muerte tal cual. Aceptas la muerte de frente, que no vas a vivir más. Que no va a haber nada más allá de. Que no hay un más allá. Exacto. Que no hay un moirá, un destino, como dirían los griegos también en este mito. Exacto. O sea, que no hay nada más allá. Pero que tienes que vivir porque si no rompes con ese absurdo. Sí, pero el sentido, o sea, rompes con el absurdo, te das cuenta y le das un sentido a la vida. Pero encontrarle ese sentido a la vida radica. Esa parte no la entiendo. A ver, ustedes díganmelo, Samuel y Javier. Yo, mira, es que haz de cuenta que hay un filósofo que le recomiendo a todos los que nos escuchan y a ustedes también, no sé si lo conozcan, que se llama, es coreano, pero radica en Alemania, se llama Byung-Chul Han. Sí, claro, La Sociedad del Cansancio. Ajá, uno de sus últimos libros se llama La desaparición de los rituales. Y en ese libro, básicamente lo que te está diciendo, y yo concuerdo fielmente, que esta visión del absurdo, de cómo romperlo, te voy a ser sincero, es ideológico, porque yo no veo en principio ningún absurdo que romper. O sea, yo no quiero romper esa piedra, ¿sabes? Y te voy a decir por qué. Porque el miedo a la muerte deviene de un amor exagerado a tu individualidad, cuando todo es una naturaleza. Mira, te voy a poner un ejemplo. Heráclito mencionaba que no hay separación de nada. ¿Cómo tú sabes, a ciencia cierta, que tú terminas donde terminan, no sé, tus pies, tu cabeza, tus manos, y empieza el aire que respiras o empieza el suelo que pisas? O sea, ¿cómo sabes que no eres tú un todo con la naturaleza? ¿Racionalmente podrías explicar eso? No, porque el racionalismo es justamente esa ideología de la que te mencioné. El racionalismo nace del ¿Pero individuo. morirían por una ideología? Sí, yo sí, porque te voy a decir por qué. Porque también mueres por una ideología. En esto que estamos hablando del sentido y que no sé qué, y que el absurdo, esas cosas, es una ideología más. Pero sería distinto extremo a lo que menciona Camus, ¿no? Porque según lo que entendí, Fegui, o sea, a lo que voy, en una parte dice que Galileo... Ajá. Pero es que el miedo a la muerte es muy distinto. O sea, el miedo a la muerte creo que es distinto a darle un sentido a la vida. Y claro. No, es que... O sea, el miedo a la muerte yo digo es que no, muy porque psicológico. O sea, es porque muy la psicológico. La muerte y vida, o sea, darle un sentido a la vida es lo contrario del miedo a la muerte. Porque está vida y muerte. O sea, si tú tienes miedo a la muerte es porque estás pleno conscientemente de tu vida individual, ¿sabes?
te da miedo dejar de existir. En cambio, en un Es mundo el ser en natural, sí, en un es mundo el ser en unido, sí existencialista de Sartre. no, es el Dasein, no es existencialista, es fenomenológico y es de Heidegger. Y haz de cuenta que Heidegger, de hecho, hasta criticó a Sartre, bueno, no a Sartre, sino a los existencialistas, que después serían claramente sartresianos, porque decían que su filosofía era existencialista. Él decía que él no hablaba de la existencia, él hablaba de cómo queríamos existir conforme a la ideología. Y Oye, haz de cuenta que es Hagen. lo que te digo. Si tú estás Ajá. unido a todo, y lo ves como un proceso que tiene que pasar la muerte, no te importa tanto ese final o ese sentido, ¿sabes? Simplemente vives por autonomía, como un organismo más, que es lo más seguro que seamos en este mundo tan grande. No Mira, somos un Samuel y centro. Hagen, hablando de la muerte, precisamente poniéndolo como premisa, eh, y hablando de la época también, hace rato que hacíamos ese comentario de que pues quizá fue la época en la que lo escribió en 1942 y cómo era el contexto. Los filósofos van trayendo premisas distintas. Quizá primero fue lo moral, ¿no? Cuando se superó lo moral pasamos a lo metafísico y todos van filosofando de cosas distintas. Sin embargo, la muerte, Dios, siempre ha estado presente ese tipo de conceptos. El malestar en el hombre y en el ser humano en general, siempre ha estado presente. Y hay algo interesante que muchos filósofos hablan del suicidio, ¿no? Yo le platicaba a Ángel hace unos días que pues en México y en el mundo en general están incrementándose la tasa de suicidios. Y no creo que sean las razones por las que hablaba Camus en su ensayo, ni de las que pueda hablar Kierkegaard, ni las ideas de Cioran, no creo que se hagan presentes, pero también hoy en día hay un malestar, quizá sí sea esta metáfora del Sísifo en la repetición y en lo absurdo de ello, quizás en las redes sociales, no sé, pero algo está sucediendo, ese malestar está creciendo en todos, que las tasas están aumentando de suicidio. Y entonces no se ha inventado, o bueno, hasta el momento no he escuchado ni he leído ideas nuevas que hablen respecto a este tema, de cuáles son las causas de actualidad. Es que yo creo que es la Los están depresión orillando. como aburrimiento de la vida, ¿no? O sea, como que te cansas de la vida, te aburres de la vida y te suicidas porque, o sea, eso sí lo creo, Fegui, porque muchas personas no a fuerzas están en un problema o en algo sagrado para suicidarse. La mayoría es de clase media, o sea, no tiene por qué morir, ¿sabes? Pero aún así termina suicidándose. ¿Saben qué estaba leyendo? En Japón, hablando del suicidio, de lo que va del mes de julio de 2020 a diciembre del mismo año, hubo un incremento de suicidios, y no específicamente por aburrimiento o por no darle un sentido a la vida, sino porque mencionaba el artículo que en esa cultura, por la inestabilidad económica y por las finanzas, la gente se suicidaba por el honor y la lealtad a su patria. Entonces, ahí radica lo que les comentaba hace un momento. ¿Qué tanto es morir más bien por una ideología? ¿Qué tanto ustedes morirían por una ideología? Como el mismo libro lo remite, ¿no? O sea, ¿qué tanto el ambiente influye en ti, no? Porque sí, porque ves que mencionaban que Galileo, al momento de que lo iban a asesinar, él dijo que no, o sea, se retractó de su ideología. Pero siguió con ella. Pero siguió con ella. O sea, eso fue un engaño, ¿no? O sea, Galileo lo que hizo es, bueno, no voy a morir por mi ideología y sigo mi vida, ¿no? Pero ustedes, o los queridos pues escuchas, ¿qué tanto morirían por una ideología o hasta qué punto es válido, ¿no? Morir por una ideología. ¿O qué opinan ustedes, amigos? Pues yo... perdón, adelante, Javier. Yo creo que Galileo no era una ideología, yo creo que era una obra, por lo que no quiso vivir o quiso morir. Yo creo que era un descubrimiento, era parte de su vanidad. Yo creo que fue eso. O sea, ya fuera de onda, fuera de las críticas, obviamente, y de las aclamaciones que tenga su teoría, yo creo que no era una ideología, porque si hubiera sido una ideología, créeme que se hubiera muerto. O sea, yo creo que ideología es la forma, es un sentido del mundo, una Weltanschauung, como decían los alemanes, una visión del mundo. Entonces, si tu mundo se quiebra, tú te mueres. Incluso hay gente que prefiere suicidarse ante una realidad que seguir esa realidad, ¿sabes? Y vivir en una mentira, algo así. Que es lo que le pasa a muchos samuráis, incluso en los japoneses. Era así, o sea, el honor no es más que un sentido de vida.
y cuando el honor se rompe, ya no hay sentido más para vivir. Entonces yo creo que hay dos tipos de suicidio, así como dice Durkheim, el que les mencionaba antes. Está el egoísta o anómalo y está el altruista. Y dice que el anómalo, el egoísta, es el clásico de que porque tú pierdes algo que te importa mucho. Llámese una pareja, llámese un bien material, llámese para dar una lección a alguien, llámese depresión, es algo individual. En cambio, el altruista es algo como que tú sientes que eres un fallo y te estorba a algo más grande, ¿sabes? O sea, como a tu comunidad o a tu visión del mundo del honor, o yo qué sé. O sea, yo creo que más que el suicidio, yo no lo rechazaría, sino la motivación del suicidio. O sea, depende por qué te suicides. Yo creo que hay suicidios honorables. Bueno, yo lo veo así. El harakiri, ¿no? Pero a mí sí me gustaría concluir. Yo me voy con varias ideas que quiero analizar, expuestas por T. Hagen sobre todo, porque creo que yo coincidí un poco más con Samiel, pero hay que prestarle atención a esta aceptación de los límites de nuestra razón, sobre todo como herramienta para poder vivir plenamente aquí y lograr abrazar la vida. Porque si bien es cierto, puede ser repetición, puede ser monótona nuestra vida, al final de cuentas somos parte de ese absurdo, y al aceptarlo, abrazarlo, vamos a darle una razón de ser a nuestra existencia, ¿no? Que era el ser en sí, del que hablaba Sartre. Yo creo que actualmente ese dato que les platico, leí, me alarmó un poco, sobre todo porque es gente de nuestra edad, ¿no? Es la generación, gente de 19 a 29 años, jóvenes realmente, que yo creo que están siendo oprimidos o se sienten bajo la presión de la sociedad, de las redes, de este ritmo moderno, de la economía, de la política. Vamos, creo que son tiempos distintos a 1942 y sería interesante encontrar cuáles son los malestares que tenemos ahora como jóvenes nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los malestares que puedes tener tú, Hagen? ¿Cuáles tienes tú, Samuel? ¿Cuáles tienen quienes nos escuchan? Porque pueden ser los mismos, pueden ser distintos, pero al final estamos en esta misma cadenita, en esta misma línea, y hay que encontrarle la forma de romper con ella. ¿Tú qué opinas, Hagen? ¿Cuáles serían tus conclusiones del Sísifo? Yo creo que hay que aceptar el Sísifo y ser feliz. Hay que ver al Sísifo feliz. Esa es mi conclusión. Abrazar a la vida y darle su sentido. Yo creo que es una buena interpretación de la vida, pero no es la única. Con eso concluyo y abro que para los que nos escuchan otras cosas. O sea, no a fuerzas tienen que ver la vida como cargar una piedra. Esa es una, que es la de los mitos griegos y es la de Camus. Pero hay otras que valen la pena también ser exploradas y pues cada uno encontrará su mito. Entonces yo creo que no hay que verlo como una verdad. Porque, aunque tú lo veas así, la mayoría de personas, por comodidad, lo van a ver por el lado negativo. Y yo creo que esa es una de las causas por lo que hay tanto como desapego de la vida. Con eso me quedo. No sé tú, Samuel, ¿qué opinas? Pues gracias, Hagen. Varios puntos. El primero, 6 de la mañana, te levantas un lunes y para mí sí cargas una piedra porque la estás sosteniendo tal cual el mito de Sísifo, todos los días de manera lineal. Y es uno de los problemas también. Rutina diaria, ¿verdad, Ángel? A ver, cuéntanosla. Y es uno de los problemas también de la parte occidental, que nos hicieron ver el tiempo de manera lineal, ¿no? De que hoy estoy aquí, mi vida se termina con la muerte, de ahí ya no hay nada más, ¿no? O sea, nos hicieron creer y nos hacen tener una visión del tiempo lineal, ¿no? De que estamos destinados, de que no podemos cambiar el destino, y eso también es un mal que nos aqueja y también es algo de lo que yo considero que, en mi opinión, es erróneo ver el tiempo de forma lineal. ¿A qué me refiero a esto? No solo creo que hemos venido aquí de una manera lineal a estar, a existir y a permanecer, sino considero que una vez que la muerte haya terminado con nosotros, nuestros pensamientos y nuestras acciones son las que permanecen y las que perduran, no tanto como una ideología, sino como una acción llevada a cabo, ¿no? O sea, realizada y completamente consumada por nuestra obra de un ser humano íntegro. Otra cosa de las que me llevo con este mito
es que podría ser una analogía de la película, ya saben que a mí me gusta mucho el cine, que les recomiendo el día de hoy, es la de El Show de Truman. Véanla, donde el protagonista está en un programa y todo es de forma circular y no hay destino y no hay nada. Y el absurdo, pues ya verán al final, es a lo que nos remite Camus, ¿no? Romper este absurdo y darnos cuenta al final que la vida vale la pena vivirla y que le debemos de dar un sentido cualquiera que sea, la amistad, el amor, hacer un programa, compartir conocimiento, lo que ustedes quieran. ¿Qué opinas tú, Feli? Muy bien, sonamos como discurso de coach, ¿no? No, tampoco es... Ya parece esto un grupo de coaching, pero no, está bien. O sea, realmente son válidas todas las ideas. Cada quien tendrá sus propias premisas. Aquí no hay puntos de vista correctos o incorrectos. Realmente me pareció interesante. ¿Un punto final? No, pues muy bien, amigos, me gustó sus posturas. La verdad, ahora sí fue un 2 contra 1, pero está muy bien. No fue aventarte un montón, pero diferí de tus ideas. No, está Sí, bien. hay una... Es que siempre vienes a causar problemas. No, miren, hablando de Ya sabemos que no recomendaciones, te cae bien Camus, pero está bien. hablando de recomendaciones, hay un libro también que parece de coaching, no es de coaching, créanme que no es de coaching, y si un lector de coaching lo entiende, si un lector de coaching le entiende, yo voy a ser el primero en reconocérselo, no lo van a entender, un lector de coaching no lo va a entender. Se llama Haz de cambiar tu vida, de Peter Sloterdijk, es un filósofo alemán contemporáneo, y ahí hace todo pues yo creo que todo es un tratado de las ideas o de las prácticas ascéticas del hombre. Y ascéticas, acuérdense que ascesis viene de la palabra ascesis, que es entrenamiento. Y es como un gran encontronazo con el Camus de Sísifo. Entonces de ahí yo creo que la postura sí? viene. Claro. ¿Qué opinas, Fegui? No lo sé, es que No lo sé, Rick. hablar tal cual de que es un encontronazo contra sus ideas. Bueno, muchas ideas siempre van a chocar, ¿no? Es como el Siddhartha de Hermann Hesse, donde ¿cuántas cosas no experimentó Siddhartha? ¿Cuántos grupos se Es unieron que hay para algo chistoso también. Y al final de También cuentas se una dio anécdota. cuenta, espera, Hagen se dio cuenta de que lo que importaba era lo que él creía. Que la divinidad siempre estuvo dentro de él, entonces la razón estará dentro de ti, Hagen, dentro de mí y dentro de... Eso sí suena muy coaching, ¿eh? Eso sí suena muy coaching. Esperemos que los superhombre queridos hablando de coaching. Los queridos pues escuchas no nos malinterpreten, estamos tratando de entender o de comprender a Camus, no queremos darles un curso. No somos de vida, filósofos expertos tampoco. No somos tampoco filósofos expertos. ¿No lo somos? Estamos aquí tratando de divertirnos y esperemos les haya gustado este programa. Nos vemos la próxima semana, ya saben. Fegui. Y pues, vivan la vida y sean como quieran ser. Si ustedes se creen superhéroes, háganlo.